Cuando he organizado en una línea de tiempo una secuencia de imágenes con sonidos y textos, puedo generar el vídeo acabado en la pantalla Deliver. Por ejemplo, selecciono el preset de YouTube, elijo la carpeta donde se va a grabar y pulso Add to Render Queue. Y aquí, si pulso en Render, me genera un archivo de vídeo. En este caso, un archivo .mp4. Pero también podría exportar la línea de tiempo en Edit. Voy al menú File, Export y pulso la opción Timeline. Me genera un archivo .drt, que son las siglas de DaVinci Resolve Timeline. ¿Cuál es la diferencia entre hacer un render del vídeo acabado o una exportación de la línea de tiempo? Pues si exporto una línea de tiempo, solamente estoy guardando metadatos. Es la información que necesita el programa para generar el vídeo, pero no tiene las imágenes. Podré importar en otro ordenador esa línea de tiempo, pero tendré que tener aparte el material, los media files que necesita el programa para componer la pieza. Todos estos que están en el media pool. El archivo de línea de tiempo pesará muy poco, porque son solo datos. Sin embargo, la media ocupa mucho espacio en el ordenador. El render que hacemos en la pantalla Deliver utiliza las dos cosas, los datos y la media. En el menú File también puedo exportar el proyecto entero, igual que he hecho con la línea de tiempo. Esta vez elijo Export Project. Me genera un archivo .drp, que son las siglas de DaVinci Project. Es el mismo caso que antes, exporta los datos, pero no incluye la media. Un proyecto puede contener más de una línea de tiempo y además tiene la organización de las carpetas del Media Pool y las configuraciones que hayamos hecho en el menú Project Settings. Exportar un proyecto también lo podemos hacer directamente desde el gestor de proyectos. Pulso en el icono de la casita y me sitúo con el botón derecho del ratón sobre el proyecto que quiero exportar. Export Project. Incluso también directamente en la pantalla hay un botón para exportar y uno para importar. Pero con el menú del ratón encontramos esta otra opción que es muy interesante que se llama Export Project Archive. En este caso va a exportar el proyecto y toda la media asociada. Va a crear una carpeta en el ordenador donde pondrá una copia de todos los archivos que estén en el Media Pool. Esto es muy interesante para llevar un proyecto de un ordenador a otro. Pero claro, los archivos serán bastante pesados, tanto como ocupe la media que estés utilizando en ese proyecto. Y luego tenemos un tercer nivel, que son las librerías de proyecto. Así como un proyecto puede contener varias líneas de tiempo, una librería de proyectos puede contener varios proyectos. Si trabajas siempre con el mismo ordenador, puede ser conveniente usar la librería Local Database, que es la que se crea cuando instalas el programa. Pero en un centro de formación con ordenadores compartidos o si trabajas en varios equipos distintos, lo más recomendable es que hagas una librería nueva y que uses siempre esa. Voy a enseñar cuál es el procedimiento para crear una librería. Lo primero necesitas crear en tu ordenador o tu disco duro portátil una carpeta que vayas a usar solo para eso. Yo voy a crear una en mi escritorio que se llame librería dvr-paco. Ahora pulso en este botón que dice Add Project Library. Me aparece esta ventana que tiene dos pestañas, Create y Connect. Create es para hacer una librería nueva y Connect es para conectarse a una librería que ya tenga creada. Solo le tengo que indicar la ubicación de la carpeta y ponerle un nombre. Ya estoy en la nueva librería. Con el ratón puedo desconectarme pulsando Remove. Para volver a conectarme a esa librería, tengo que usar el menú Connect.